Hermanas y hermanos, uno de los regalos más grandes, de los dones más importantes que Dios nos ha dado, nos ha hecho, es lo que llamamos el libre albedrío. En el día de nuestra creación, Dios nos dio la capacidad de elegir. Dios nos hizo libres. Mira qué interesante. Él nos hizo herederos de un don que también es suyo, porque Dios es libre. A Dios no se puede controlar. No tiene principio, no tiene fin, no se puede limitar al espacio. Dios es libre. Y por libertad fue que hizo al ser humano. No tenía necesidad, no eran cuestiones de sentirse culpable por nada, no. Por puro amor y pura libertad, porque el que ama da libertad. Digo libertad, no libertinaje, atención. El que ama da libertad para que el ser humano se manifieste y pueda ser la mejor expresión de un ser humano, hijo e hija de Dios. Y entonces Él, siendo libre y entendiendo la importancia de este don, nos hizo libres. Y tenemos esa capacidad de ser libres. Las plantitas no son libres, las plantitas crecen. Punto. Tienen que crecer y florecer y dar fruto. Tienen que existir, ¿no? No hay otra opción. Pero los seres humanos sí tenemos esa opción. Y es precisamente esta capacidad junto con una conciencia informada. Con una conciencia formada. Todos tenemos conciencia. Todos. El que te lo niegue te está mintiendo. Todo el ser humano tiene una conciencia, pero hay diferentes tipos de conciencias. Hay conciencias que están mal informadas, donde la información que se le da al individuo no es la información correcta. Y ellos operan a la luz de esa información, aunque no sea correcta. Así que hay conciencias mal formadas. Hay conciencias deformadas, donde la información que se le da al niño es una deformación. Por ejemplo, si un niño pequeño ve que el papá es un alcohólico, ve que el papá es un abusador de la mujer, de su mamita, pues entonces él cuando vaya creciendo, y que el papá reafirme, ¿no? Y que le diga, mira, así es como se tratan a las mujeres, y que otros reafirmen, él va a crearse y a criarse y a crecer con una conciencia deformada, porque eso fue lo que él vio, eso fue lo que le enseñaron. Y hay diferentes tipos. Ahora, la persona que no tenga conciencia, ya eso se baja a unos niveles hasta clínicos. Hay criminales, criminales de serie en muchos casos, que no hay conciencia, no entra. Ya ahí son otras cosas. Pero el punto es que todos tenemos una conciencia y que nuestra conciencia tiene que ser informada. Tiene que ser formada apropiadamente e informada. Y esto nos va a permitir con la libertad de ejercer nuestra creencia y nuestra voluntad a la luz del propósito para el cual hemos sido creados. ¿Y cuál es el propósito? Amar a Dios, aprender a amarnos y amar los unos a los otros. Ahí está. Ese es el propósito del ser humano. Y entonces esa es la libertad de la cual estamos llamados. La libertad a siempre hacer el bien, hacer lo correcto, hacer justicia. Esto no debe confundirse con individualismo. El hecho de que tú tengas esa libertad no debe de confundirse con el individualismo y la defensa egoísta. Primero yo, segundo yo, tercero yo y si sobra algo yo. No. Nuestro libre albedrío debe ser ejercitado dentro de la realidad del cuerpo de Cristo, alabando a nuestro Creador y siendo responsables por nuestras vidas. Ahí está el locus, el área, el espacio donde tenemos que ejercitar ese libre albedrío, conscientes los unos de los otros. Fue el libre albedrío que permitió al rey David no matar a Saúl. David reconoció que el rey Saúl, o sea, su adversario, era el ungido de Dios. Y en un acto supremo de justicia y ejercitando una conciencia informada, perdona la vida de
Salomón. Fíjate qué interesante esto, perdona la vida. Entonces, en el Evangelio de Saúl, en el Evangelio de hoy, Jesús nos invita a usar adecuadamente nuestro libre albedrío en el contexto de amar a nuestro enemigo. Amar a los amigos no tiene mérito, porque es una cosa visceral, es una cosa normal, natural, ¿no? Es lo que se espera. Si la monjita, de cada vez que te ve, te da un consejo, te da una sonrisa, te da una bendición, oye, claro que vas a terminar amando a esa monjita. El vecino que cada vez que sales de vacaciones durante el invierno, por decir, apalea la nieve de tu casa, está al pendiente de tu casa, que nadie se vaya a meter, etcétera, etcétera. Claro que es fácil amarlo. Amar a los amigos es la consecuencia de un acto que es instintivo, que es visceral y natural. Amamos a quienes nos caen bien, es que es fácil hacerlo. A quienes son buenos con nosotros y con quienes tenemos pues ciertas memorias, con quienes tenemos una relación, con quienes tenemos algo en común. Y esto, pues es muy, muy fácil el hacerlo. El detalle es, o con una afinidad, no hay absolutamente nada de extraordinario al respecto. Es lo normal y lo cotidiano. Pero amar al enemigo pertenece a un nivel más alto relacional con unos, otros, y es signo de madurez en el espíritu. Y cuando yo hablo amar al enemigo, yo me refiero, pueden ser enemigos étnicos, donde digamos tú perteneces a una nación. Este conflicto de Ucrania, ¿verdad? Y Rusia. Este conflicto del mundo árabe con el Estado de Israel. Amar a esos tipos de enemigos o en su defecto, vamos a ir un poquito más personalizado. Amar a una persona que te hizo daño. Amar a tu expareja por un divorcio tan horrible y por un matrimonio tan terrible. Amar a esa persona que te atacó en la calle, ya sea físicamente, ya sea verbalmente, ya sea moralmente. Amar a esos que son ya enemigos públicos, ¿no? Porque se hacen presentes, hay nombre, hay un rostro. Amar a esos enemigos públicos es un signo de madurez profunda. Es duro, puede ser muy difícil, dependiendo de la situación, ¿no?, en que se vieron envueltos. Aún así, el tratar de amarlos, estamos hablando otro nivel de perdón y un signo más profundo de madurez en el Espíritu Santo. Y Jesús está consciente de esto. Jesús está consciente de que no podemos estar totalmente exentos de enemigos. De hecho, Él los tuvo. Personas que de primera intención, no la vas a hacer, me caes mal, no me gusta lo que estás diciendo, harás milagros, harás sanaciones, harás de todo, pero aún así no, y te bajas del caballo, ese tipo de actitud, no, y te bajas. Entonces ya es un enemigo. Si estás contra la injusticia, por decir, contra la intolerancia, contra la corrupción, la violencia y demás, te vas a hacer de enemigos. Porque el mundo vive de eso. ¿Qué vive el mundo? De la injusticia, de la intolerancia, de la corrupción, de la violencia. Y si tú estableces que tú estás en contra de eso, ya, te echaste a enemigos. Personas que viven de esa corrupción, viven de esa intolerancia, viven de la injusticia y de la violencia. Pero en tan pocas palabras nos da maneras de lidiar con aquellos con quienes no estamos de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. Y este concepto de amar a tu enemigo consiste en no asumir una actitud de juzgar, de condenar y de atacar a la persona o al objeto de nuestra ira o de nuestro dolor. Podemos rechazar sus principios, su comportamiento o inclusive sus creencias, pero nunca rechazar al ser humano, a la persona.
Debemos abrir un espacio para permitir que la persona encuentre su conversión y encuentre su propia reconciliación, especialmente si nos han hecho mal. Y son gestos pequeños. A esta persona que te hizo mal, viene a ti y te pide un vaso de agua porque lo necesita. El verdadero cristiano se lo da. Una persona que necesita un pedazo de pan o un abrigo para el frío y te hizo mucho daño, te atacó, te criticó, te hizo quedar mal, adrede, pero como la vida se las cobra todas, ¿verdad? Entonces ya él se encuentra en el otro extremo, en el lado malo, está mal. Y el verdadero cristiano, a pesar, no es negando, ay, no, hubo una injusticia. A pesar de la injusticia, ese ser humano le da ese abrigo o le da ese pedazo de pan. Eso es perdonar. Eso es vivir con una conciencia informada de que aquí hay un ser humano que necesita, es más, que necesita ese perdón, que necesita de esa misericordia para que él o ella se puedan encontrar a sí mismos y quizás a la luz de una reconciliación acercarse más a Dios, acercarse más a Cristo, a ellos mismos y a su prójimo. Entonces, ¿cómo podemos amar a nuestros enemigos? Esto envuelve la compasión que viene directamente de nuestro propio libre albedrío. Tú no estás forzado. Aquí nadie obliga a nadie. O sea, es libremente en esta relación. No se trata de pretender de una estrecha relación. O sea, tú mataste a mi mamá ayer y mañana vámonos a tomarnos un café. Por favor. O sea, no se trata de eso. Se trata de que a pesar de la tragedia, a pesar del dolor, a pesar de este pecado tan grande en contra tuya y de los tuyos, número uno, se reconoce, aquí me han hecho daño. Y libremente, a pesar del daño, yo voy a perdonar. Y yo voy a hacer algo, un gesto que demuestre ese perdón. No se trata de reducirnos a una posición pasiva, conformista o marginalizada. O sea, eso es tener una pobre autoestima. Ah, me hirió. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ah, me volvió a herir. Bueno, así es la vida. Ah, me volvió otra vez a herir. No. No se trata de eso. Eso es una pobre autoestima. Y para eso se busca ayuda, atención. Se trata de renunciar a continuar la ola de odio y la ola de violencia y la ola de ignorancia y la ola de prepotencia que hay tanto en este mundo y que este mundo pues está inmerso precisamente en todos esos abismos. Hay personas que les encanta eso, les encanta herir, les encanta ser prepotentes, les encanta humillar porque así ellos se sienten mejor. Ya eso es cuestión, ¿verdad?, psicológico. Y ahí necesitamos, aparte de que sea maléfico, ¿verdad? Porque una persona que disfrute del dolor de la otra persona, no simplemente tienes problemas en la cabeza, sino también tienes problemas en el espíritu. O sea, eso es imposible. Y hay que comenzar esa curación, esa sanación en nuestros hogares. Por eso es que es importante que los matrimonios estén bien claros en sus asuntos. Esos matrimonios que se la pasan peleando frente a los hijos, mira la herencia que les estás dejando. Cualquier cosa que se manifieste ahí, digamos un machismo rampante o una mujer que se deje humillar, que se deje herir, eso es lo que los niños van a aprender. Los varoncitos van a decir, bueno, los varones somos los machos, para esto vinimos, y las hembritas van a decir, bueno, para esto vinimos, para sufrir, somos las mujeres. Entonces, desde ahí, la gente piensa que es una conversación con las Naciones Unidas para resolver. Bueno, eso ayuda en ciertos niveles, ¿no? Pero donde se empieza es en la raíz. ¿Y cuál es la raíz? La familia, el ser humano, el individuo. Es el ver en nuestros hogares, en nuestros vecindarios, cómo se puede perdonar. ¿Cómo puedo yo a esta persona que ha agredido mi vida, mi espíritu, mi situación, cómo puedo yo perdonar a esa persona y dejar ir el sentimiento? ¿Ves? Porque recuerda que en el sentimiento del odio eres tú como persona quien simplemente te afectas.
No es la otra persona, no es el otro objeto. Eres tú quien a la larga te quedas con esas llagas espirituales ahí. Y cada vez que ves la persona eso se enciende. No, al tú perdonar, tú estás siendo libre, liberado de ese dolor y de esa conciencia y de ese mal sabor. Quizás la memoria esté ahí, pero no te va a hacer daño y no te va a dominar para hacer más daño al objeto de tu odio. Luego entonces, el perdón se puede hacer de muchas maneras. Esto podría traducirse en varios niveles. A veces amar a alguien implica alejarte de esa persona. Mira qué interesante esto. A veces por amor, yo me voy a alejar de ti. Porque si continúo haciendo esto, me va a hacer más daño o yo te voy a hacer daño a ti. Entonces vamos a, por amor, alejarnos. ¿Ve? Por respeto, alejarnos. En otros casos implica hablar, señalar la injusticia, decir tu verdad, escuchar la verdad del otro y proclamar la verdad. Y luego dejar que Dios sea Dios. Y eso se puede hacer en presencia de un consejero, en presencia de un psicólogo, en presencia de un sacerdote, ¿ves? Porque todo el mundo se la pasa hablando, esa es mi verdad, esa es mi verdad. Sí, pero él también va a decir que es su verdad. Ella va a decir que es su verdad. Y por encima de eso está la verdad, para mí. ¿Ah? Entonces, la verdad es objetiva, no es subjetiva, no depende simplemente del sujeto. Ahora, en momentos así, cuando hay dolor, cuando hay humillación, expresa tu verdad, escucha la verdad del otro y simple y llanamente déjate llevar por la verdadera verdad, que es que Cristo está presente en nuestras vidas. Y si muchas de estas razones no tienen sentido para ti, te daré una razón simple por la cual estamos llamados a tener compasión, a perdonar, a amar a nuestros enemigos. ¿Qué decimos en el Padre Nuestro? Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mira qué sencillo, ¿ves? Quiero ser perdonado, Dios, ayúdame a perdonar. Fíjate que en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En otras palabras, Dios, perdóname porque yo perdono. O le estás diciendo, Dios, perdóname así, porque yo nada más perdono dependiendo cómo me siente ese día. O le estás diciendo a Dios, Dios, no me perdones nada porque yo no sé perdonar. Eso es grande. Y luego entonces queremos ser perdonados, queremos recibir esa misericordia eterna, hay que perdonar. Al final, entendemos que no hay una fórmula mágica para amar a nuestros enemigos, pero la clave de esto se encuentra en el Evangelio de hoy. Que nuestra oración en preparación para esta cercana Cuaresma sea, Señor, enséñanos a amar a nuestros enemigos. Y recuerda, hermana y hermano, que el verdadero receptáculo, quien verdaderamente recibe la bendición del perdón, es el que perdona. Ciertamente, el perdonado, si lo entiende, se va a dar cuenta, número uno, de su responsabilidad, de su acción, y número dos, se va a liberar de eso, se va a liberar de la culpa, se va a liberar de todo lo malo para optar por lo bueno. El que perdona está haciendo un milagro de sanación para con el que cometió el pecado. Luego entonces, hermanas y hermanos, no te canses de amar, no te canses de perdonar, no te canses de tratar de entender un poco más a la persona que tienes enfrente. Y a veces, aunque no podamos entender ciertas cosas, es el decir, bueno, por encima de tu pecado, tú sigues siendo, sin juzgar, tú sigues siendo mi hijo, mi hija, mi esposa, mi hermana. Por encima de todo eso, tú sigues siendo mi amor. Entonces, hermanas y hermanos, basemos pues ese perdonar en el amor de Dios, que nos amó tanto, que entregó a su unigénito Hijo, para que todo aquel que creyese tuviera vida eterna.